El hombre que no era nadie, de Edgar Wallace. Edgar Wallace, nacido en Londres en 1875, llegó a pedir limosna por la calle hasta que tuvo edad para vender periódicos. Fue tipógrafo, marinero y cronista en la Guerra de los Boers, en África del Sur. Terminada la Primera Guerra Mundial, en la que había participado como corresponsal, se decidió a emprender una de las más amplias y populares carreras literarias, inspirándose a menudo en su propia experiencia. Poeta y periodista, viajó por África y en 1932 murió en Hollywood, donde el cine adaptó muchas de sus historias. El hombre que no era nadie, de Edgar Wallace. Capítulo 1. Una carta misteriosa. Bien, ya le has cazado. ¿Qué piensas de él? Los finos labios de Auguste Jabot esbozaron una cínica sonrisa mientras contemplaba el espectáculo. La confusión reinaba en el pequeño salón. Los muebles habían sido arrimados a las paredes, a fin de dejar a los bailarines algo más de espacio. La mano de un borracho había arrancado un aplique eléctrico de un tabique, y un gran jarrón de lilas blancas había sido roto y arrojado al suelo, donde yacía, formando un montón de trozos de porcelana y flores deshojadas. En un rincón de la estancia lanzaba sus notas mecánicas una pianola, y media docena de parejas se movían al compás del baile dando pasos vacilantes entre una babel de risas y chillidos histéricos. La bella muchacha que estaba al lado de Auguste Jabot paseó la mirada por la habitación y detuvo los ojos en un joven colorado que en aquel momento trataba de sostenerse en el aire con las manos apoyadas en la pared, animado por los ensordecedores gritos de otro, que parecía algo más sereno que el acróbata improvisado. Alma Trevisón levantó ligerísimamente las cejas y se volvió para mirar a Jabot. «No se puede escoger», dijo con aire de satisfacción. «¿No te parece? Pero él es un baronet del Reino Unido y tiene una renta de 40.000 libras al año». «Y el collar de diamantes de los Tynewood», murmuró Jabot. «Será una cosa original verte con 100.000 libras en diamantes alrededor de tu lindo cuello, querida». La muchacha lanzó un largo suspiro. Como persona que se ha atrevido a mucho y que ha alcanzado más de lo que esperaba. «Todo ha ido mejor de lo que yo creía», dijo, y añadió: «He puesto un anuncio en los periódicos». Jabot la miró fijamente. Era un hombre de rostro delgado, anguloso, algo calvo. Sus ojos parecían los de un halcón cuando se volvió hacia la joven para observarla con gravedad. «¿Has dado parte a los periódicos?», repitió con lentitud. «Creo que estás loca, Alma». «¿Por qué?», preguntó ella en tono desafiante. «No tengo nada de qué avergonzarme. Yo valgo tanto como él. Además, no es cosa muy rara que una actriz de mis méritos se case con un noble». «No se trata de que sea noble», replicó Jabot. «Ese es otro asunto. Él te pidió, en particular, que mantuvieses secreto el matrimonio». «¿Y por qué lo iba a hacer yo?», preguntó ella. Un ligero brillo asomó a los ojos de Jabot. «Por muchas razones», repuso con intención, «y yo podría darte algunas si hiciera falta. No mandarás ese anuncio, Alma». «Lo he mandado ya». Él hizo un gesto de impaciencia. «Mal empiezas», dijo. «Sir James Tynewood no estaba borracho cuando te pidió que quedara el matrimonio secreto durante un año. Estaba muy sereno, Alma, y tenía motivos, créelo». Encogiéndose de hombros con indiferencia, Alma se separó de él y se dirigió al joven equilibrista que ahora estaba en pie y sosteniendo con una mano vacilante una copa de champán que su compañero intentaba llenar, con desastrosos resultados para la alfombra de Alma. «Te necesito, Jimmy», dijo ella, y tomó al joven por un brazo. Él la miró sonriendo. «Espera un minuto, querida», repuso con voz espesa.
Precisamente ahora voy a tomar otra copita con el querido Mark. Tienes que venir conmigo, insistió ella. El joven, sin dejar de sonreír, dejó caer al suelo la copa, que se hizo mil pedazos. Se nota que me he casado, exclamó. Hay que obedecer a la esposa, ¿verdad? La muchacha le condujo al lado de Jabot. Jimmy, dijo bruscamente, he enviado a los periódicos el anuncio de nuestra boda. Jimmy la miró con torpe asombro y frunció las cejas. Di eso otra vez, exclamó. He enviado la noticia de que Alma Trevisan, la eminente actriz, ha contraído matrimonio con Sir James Tynewood, de Tynewood Chase, dijo ella fríamente. No quiero guardar en secreto nada de este asunto. ¿Es que te avergüenzas de mí? Él había soltado el brazo de Alma y, sin dejar de fruncir el ceño, se pasó las manos por los cabellos, haciendo un esfuerzo para meditar. Te dije que no lo hicieses, exclamó con repentina violencia. Maldita sea, ¿no te dije que no lo hicieras, Alma? Y de pronto, cambiando de actitud, echó hacia atrás la cabeza y lanzó una carcajada. Esto es lo más gracioso que he oído nunca, murmuró, enjugándose las lágrimas que se le saltaban de risa. Vamos a beber, Jabot. Pero él negó con la cabeza. No, gracias, Sir James, contestó. Si siguiera usted mi consejo. Bah, exclamó el otro. Estos días no quiero seguir consejos de nadie. Ya tengo Alma, y eso es todo lo que importa, ¿no es verdad, querida? Jabot le vio alejarse y cruzar el cuarto, y movió la cabeza. ¿Qué dirán sus parientes? Preguntó en voz baja. La joven se volvió hacia él. ¿Importa algo lo que digan? Replicó. Además, no tiene más parientes que un hermano pequeño que está en América, que, por otra parte, es solo medio hermano. ¿Por qué estás tan pesimista esta noche? Dijo irritada. Me atacas los nervios. Jabot no contestó. Con la cabeza apoyada en el sofá vio cómo la muchacha se reunía con su marido y se preguntó en qué terminaría aquella aventura. La diversión estaba en todo su apogeo cuando surgió un incidente. El piso de Alma estaba en una elegante manzana que daba al parque, y la aparición de una doncella en el umbral de la puerta no quería decir a Jabot, sino que uno de los inquilinos del piso inferior se había quejado del ruido. Eran las interrupciones acostumbradas en las reuniones en la casa de Alma. Esta vez, sin embargo, el recado de la criada era importante, porque Alma impuso silencio a la gente y se oyó la voz de Sir James preguntar: ¿Para mí? Sí, señor, dijo la doncella. ¿Quieren verle? ¿Quién es? Preguntó Alma. Una joven, milady, repuso la criada, que no estaba acostumbrada a dirigirse a Alma de ese modo, nuevo hasta entonces. Alma se echó a reír. ¿Otra de tus conquistas, Jimmy? Preguntó, y James Tynewood sonrió halagado, porque la vanidad no era el menor de sus vicios. Tráela aquí, dijo en voz alta, pero la doncella vaciló. Tráela, gritó Tynewood, y la criada desapareció. Volvió al poco rato seguida de una muchacha. Al verla, los ojos de Jabot brillaron. Muy linda, pensó, y ciertamente lo era. La recién llegada miró a los reunidos. Indudablemente no se sentía a gusto en aquella compañía. ¿Sir James Tynewood? Preguntó con voz suave. Soy yo. Tengo una carta para usted. ¿Para mí? Repitió el otro lentamente. ¿De dónde diablos viene usted? De la casa Vance and Vance, dijo la joven, y el rostro de Sir James se contrajo. Oh, ¿de veras? Exclamó con voz ronca. Jabot creyó notar en su voz algo de miedo. No sé para qué Vance querrá molestarme a estas horas. Tomó de mala gana la carta de la joven y le dio vueltas en la mano. Ábrela, Jimmy, dijo Alma impaciente. Esta muchacha no puede estar esperando. Un chico delgado, de pelo rojo, se le adelantó y antes de que la recién llegada se pudiera dar cuenta, la había tomado por la cintura. «Esta es la pareja que yo buscaba», exclamó riendo. «Dale marcha al piano, Billy». La joven trató de zafarse, pero tuvo que andar al compás de la música,
sin ver en los rostros de los allí reunidos más que miradas de aprobación. —¡Déjeme marchar! —gritó. —¡Oh, déjeme marchar! ¿No debe usted? —Baila, muchacha, baila —exclamó el joven, y de pronto sintió que le cogían por una muñeca. —Haz el favor de soltar a la señorita Moulton. Era Auguste Jabot. —Tú métete en tus asuntos —repuso el otro enfadado pero sonriendo. Jabot liberó a la muchacha. —Perdone usted —murmuró, sin preocuparse de su interlocutor. James Steinwood abrió la carta y Jabot se interesó demasiado examinando su rostro para preocuparse de las confusas amenazas que sonaron a su espalda. Vio a Steinwood pestañear y leer el breve despacho. De repente, el baronet perdió el color y su labio inferior tembló. —¿Qué pasa? —preguntó Alma, al observar también aquellos signos. Lentamente el joven arrugó la carta y una expresión de enfado asomó a su rostro. —¡Maldita sea! ¡Ha vuelto! —exclamó con voz sorda. —¿Quién ha vuelto? Steinwood no contestó, de momento. —El hombre a quien más odio en el mundo —exclamó por fin, guardándose la carta en el bolsillo. Volvió la vista hacia la joven. —¿Hay contestación? —preguntó ella tímidamente, aún pálida y temblorosa. —Puede usted decirle a Vance que se vaya al diablo —replicó Sir James Steinwood. —A ver, uno de vosotros, dadme coñac. Capítulo 2. El hombre de Pretoria. Marjorie Stedman, secretaria particular de la casa Vance y Vance, salió de la casa del parque, feliz por sentir de nuevo en el rostro el aire fresco de una noche de primavera, de modo que aquel era Sir James Steinwood. Hasta entonces sólo había sido para ella un nombre escrito en una de las cajas negras que había en el despacho de su jefe. Sir James Steinwood, poseer un título antiguo y honroso que recordaba la caballerosidad de los tiempos pasados, y ser un borracho, un idiota, un ser vulgar, completamente a tono con los que le rodeaban. Se estremeció al recordar la escena. Llegó a la oficina de Bloomsbury cuando todos los empleados se habían ido. Mr. Vance, un hombre de pelo gris, la aguardaba en su despacho y la miró con curiosidad cuando entró. —Bien, Miss Stedman. —¿Entregó usted mi carta? —preguntó. —Sí, Mr. Vance —contestó ella. —¿A Sir James Steinwood? La joven asintió. El abogado la miró con más fijeza aún. —¿Qué le pasa? Está usted algo pálida. ¿Ha ocurrido algo? Ella negó con la cabeza. —He tenido una aventura desagradable —dijo, y contó lo que había sucedido. El abogado se mordió los labios con disgusto. —Lo siento. No creí que la recibieran así. De figurármelo hubiera ido yo —dijo. Ya comprenderá usted, Miss Stedman, que no podía enviar a cualquier empleado. —Comprendo que se trataba de un mensaje confidencial —afirmó ella. No añadió que realmente se había preguntado por qué no había ido a entregar la carta a él. Pero, como si Vance leyera sus pensamientos, exclamó: —Algún día sabrá por qué he hecho que vaya a ver a Sir James Steinwood. Le estoy agradecido. Supongo que Sir James no le daría ninguna contestación. Ella vaciló. Me dio una que no quisiera repetir, porque no fue muy halagadora para usted, Mr. Vance —dijo sonriendo. El abogado asintió. —Mal asunto es este —afirmó después de una pausa—. ¿Está usted segura de que Sir James no dijo nada más? —A mí no —replicó la muchacha. —Dijo— volvió a dudar. Una señora le preguntó qué decía la carta, y él contestó que el hombre a quien más odiaba había vuelto. —El hombre a quien más odiaba —repitió el abogado sonriendo tristemente. Luego se levantó encogiéndose de hombros. —Mal asunto —dijo de nuevo, tomando su abrigo que estaba colgado de una percha en la pared, y cambió de tema. —¿De modo que nos deja usted a finales de esta semana? —Sí, Mr. Vance, siento tener que irme. He sido muy feliz aquí. Desde un punto de vista egoísta, yo también lo siento —dijo el abogado luchando con su abrigo—, pero me alegro por usted.
¿Encontró su tío la mina de oro que andaba buscando? La joven sonrió. No, pero ha hecho bastante dinero en Sudáfrica y se está portando muy bien con mamá y conmigo. Usted no conocía al tío Salomón, ¿verdad? Le conocí hace 20 años, dijo el abogado. Su padre le trajo a la oficina un día y me pareció que era todo un carácter. Fue hacia la puerta y se detuvo como si esperara a que saliese la joven. ¿Va usted a seguir trabajando? Dijo sorprendido al ver que ella no hacía ademán de irse. Marjorie sonrió. Tengo que pasar a máquina la demanda de James Bison, contestó. Mr. Vance lanzó una exclamación de impaciencia. ¡Qué tonto soy, es verdad! No debía haberla hecho salir a usted. ¿Pero no será lo mismo mañana? Preguntó sin sinceridad, porque sabía que aquello había que terminarlo cuanto antes. La joven movió la cabeza con aire risueño. No me importa quedarme un poco más, Mr. Vance, contestó. Esta noche no tengo nada que hacer. La demanda solo me llevará un par de horas, y prefiero que sea ahora que no por la mañana temprano. Muy bien, dijo Mr. Vance. Buenas noches, Miss Stedman. Tengo el tiempo justo para tomar el tren de Brighton. La llamaré por la mañana para que me diga usted si hay noticias de importancia. Al quedarse sola, la joven entró en el cuartito que daba al despacho del abogado, y a los pocos minutos la máquina de escribir sonaba rápidamente, conforme Marjorie se esforzaba en terminar el trabajo atrasado. Había llegado ya al cuarto folio de una demanda larga y monótona, cuando creyó oír un golpe en la puerta del cuarto de fuera, y se detuvo para prestar atención. El golpe se repitió y la joven se levantó, preguntándose qué cliente inoportuno llegaría a aquellas horas de la noche. Abrió la puerta creyendo que iba a encontrarse con un chico de teléfonos y se quedó sorprendida al ver a un hombre delante de ella. Era un sujeto alto, vestido con un raído traje gris, y Marjorie hizo ese gesto sorprendido e incongruente del que ve por primera vez a un desconocido que no lleva cuello ni corbata. Una camisa blanca abierta, un sombrero usado echado hacia atrás completaban su atavío. El rostro atractivo del recién llegado era de un color caoba oscuro y dos ojos grises y observadores contemplaban a la joven. ¿Está Mr. Vance? Preguntó una voz seca, aunque Marjorie notó que el desconocido se había quitado el sombrero para hablarle. No, Mr. Vance se fue hace 10 minutos, repuso la joven. El recién llegado se humedeció los labios. ¿Sabe usted dónde puedo encontrarle? Preguntó. Ella negó con la cabeza. En otras circunstancias hubiera podido decírselo, repuso sonriendo, aunque no es costumbre dar a los visitantes la dirección particular de Mr. Vance, pero esta noche se ha ido a Brighton a pasar el fin de semana con un amigo y no nos ha dejado sus señas. Marjorie vaciló. ¿Querría usted darme su nombre? Preguntó. Y el otro titubeó. ¿Hablará usted pronto con él? Ella asintió. Me llamará por teléfono mañana por la mañana para ver si ha ocurrido algo de interés, dijo. Le puedo dar entonces su nombre. El otro seguía en el pasillo aún, y comprendiendo que aquel hombre, a pesar de su aspecto, podía ser un cliente de importancia, abrió por completo la puerta. ¿No quiere pasar usted y sentarse un momento? Dijo. Si necesita enviar un recado a Mr. Vance. El hombre entró pausadamente en la habitación y se detuvo un momento mirando la silla que la joven le había llevado. No, no escribiré, afirmó al cabo de un minuto de silencio. Pero ¿quiere usted decirle, cuando llame mañana, que Mr. Smith ha llegado de Pretoria? Habló con mucho énfasis y calma. Que no se le olvide. Mr. Smith, de Pretoria. Dígale que necesito comunicarle con él enseguida. Mr. Smith de Pretoria, repitió ella escribiendo el nombre en una hoja de papel y preguntándose si tendría mucha importancia aquel Smith de Pretoria. Marjorie tenía la vaga sensación de que, aunque el visitante la miraba fijamente, no la veía en realidad.
La arruga de su frente demostraba de un modo palpable su preocupación. Por fin él se sentó ante el escritorio. «Escribiré una nota», dijo. «¿Puede usted darme papel y pluma?» «Hay encima de la mesa», repuso ella echándose a reír, y el rostro bronceado del hombre se tiñó de un rojo oscuro. «Perdone», murmuró en tono de disculpa, «pero estoy que no veo nada». Marjorie se fue al otro extremo del cuarto, para que él no pensara que estaba mirando lo que escribía. Pero el visitante parecía encontrar cierta dificultad en trasladar al papel sus pensamientos. Estuvo quieto durante 5 minutos, mordisqueando el extremo de la pluma. «No, no escribiré», dijo, y dejó la pluma mientras se ponía en pie. «Dígale a Mr. Barnes que Smith, de Pretoria, ha venido. Creo que con eso bastará. Él ya sabe dónde encontrarme». Entonces sonaron pasos en el corredor. El pestillo de la puerta dio una vuelta y ésta se abrió. El nuevo visitante tenía, por lo visto, demasiada prisa para llamar. «¿Dónde está Barnes?», preguntó al entrar. Era Sir James Steinwood, algo alterado y con el rostro enrojecido. «Mr. Barnes se ha ido», repuso la muchacha, pero Sir James no contestó. Estaba mirando al desastrado viajero de Pretoria. «¡Dios mío!», exclamó con voz trémula. «¡Tú, Jot!». Se quedaron mirando el uno al otro, el joven baronet medio borracho y el hombre de Pretoria, cuyo rostro parecía una máscara impasible. La pausa que siguió fue angustiosa para la joven. Adivinó que allí había una tragedia, y su rápida intuición la colocó al instante de parte del viajero de Sudáfrica. «¿Conoce usted a Sir James Steinwood?», balbuceó Marjorie. Lentamente, Smith volvió la cabeza hacia ella y enseñó los dientes, sonriendo. «Le conozco muy bien», repuso, y dirigiéndose al otro añadió torvamente: «Mañana me encontrarás en Chase, Sir James Steinwood». El joven baronet quedó temblando, con el rostro blanco como el papel y la cabeza gacha. «Mañana te veré», murmuró con voz ronca y salió de la habitación. Capítulo 3. Deudas sorprendentes. «Estoy segura de que algo te ha pasado, querida. Nunca has estado tan agria conmigo como ahora», gimió Mrs. Stedman. Su actitud era siempre de queja, y Marjorie estaba acostumbrada a estas reprimendas. Se sentaron a almorzar en la modesta casa de Brixton, y Mrs. Stedman, que, a pesar de sus frecuentes predicciones de que iba a morir muy pronto, había comido bastante, miró a su hija por encima de los lentes con ademán de disgusto. «No es que me preocupe nada, madre», repuso Marjorie Stedman con calma. «Tuve un día agitado ayer en la oficina. Ocurrió algo extraordinario». «¿Y no quieres decírselo a tu madre?», repitió Mrs. Stedman por tercera vez. «No comprendes, madre», repuso la joven con paciencia, «que los asuntos de mi jefe son o deben ser sagrados y que no puedo hablar de ellos». «¿Ni a tu propia madre?», murmuró moviendo la cabeza. «Marjorie, yo siempre he tenido confianza en ti y te he pedido muchas veces que me cuentes todo lo que te preocupe». «Bien, ahora no se trata de un asunto mío», repuso la joven sonriendo. «Es cosa de otra persona que a mí no me interesa, ni a ti tampoco debe interesarte». Mrs. Stedman lanzó un profundo suspiro. «Me alegraré el día que dejes esa condenada oficina», dijo. «No está bien para una muchacha verse envuelta en esos crímenes y divorcios y todas las cosas terribles que se leen en los periódicos del domingo». Marjorie posó su mano sobre el hombro de su madre mientras se colocaba a sus espaldas. «Mamá, ya te he dicho muchas veces que Mr. Barnes no tiene nada que ver con ningún crimen. No hemos tenido un criminal en nuestra oficina desde hace 100 años». «No digas nuestra oficina, querida», exclamó Mrs. Stedman. «Suena tan mal. Y haz el favor, cuando nos vayamos al campo y estemos entre gente de nuestra clase, de no hablar de tu empleo. Si se supiera que has estado a sueldo».
Oh, mamá, qué tonterías estás diciendo, exclamó Marjorie, perdiendo por fin la paciencia. Porque el tío Salomón nos envíe suficiente dinero para vivir en el campo, ¿crees que vamos a tener lujos o tratar con personas a quienes disguste que yo haya sido mecanógrafa en el despacho de un abogado? Secretaria particular, corrigió Mrs. Sterman. Insisto en decirte que eres secretaria particular. No puedo consentir que te llames mecanógrafa, querida. Les he dicho a todas mis amistades que te estabas preparando para el foro. ¡Santo Dios! Exclamó la joven. El mes que viene no habrá nada de eso, prosiguió la madre de Marjorie con aire satisfecho. Dentro de un año, cuando tu tío se haga rico, podremos comprar la hermosa casa a donde yo nací, la finca de los Stedman. La finca de los Stedman eran 3 acres y medio de jardín y excelentes pastos. Marjorie había hecho una vez una excursión a Tynewood. Tynewood. Pues entonces aquellos debían de ser los terrenos de Sir James. Marjorie decidió preguntárselo a Mr. Vance en cuanto tuviera oportunidad. Aquella mañana, mientras iba a la ciudad, pensó en los acontecimientos de la noche anterior. ¿Qué poder tendría aquel forastero de Sudáfrica sobre Sir James Tynewood? Marjorie no podría olvidar nunca el rostro lívido del baronet cuando vio al hombre del traje raído. En una de las caras había terror y en la otra severidad. ¿Sería un chantaje? ¿Acaso saber una indiscreción de Sir James daba a aquel hombre tanto ascendiente sobre el otro? No podía decidirse la joven a aceptar esta hipótesis. Había algo en el rostro de Pretoria Smith que impedía esta explicación. Si alguna vez la honradez y los propósitos rectos brillaron en los ojos de un hombre, fue en los de Pretoria Smith. Marjorie llegó a la oficina media hora antes que de costumbre. No quería dejar pasar la llamada telefónica de Mr. Vance, la cual llegó a las 11. ¿Va todo bien, señorita?, preguntó él, y Marjorie le habló del visitante. ¿Smith?, contestó la voz seca del otro. ¿De Pretoria? No le esperaba hasta dentro de una semana. Iré ahora mismo a la ciudad. No ha dejado sus señas, dijo la joven. Sé dónde encontrarle, repuso Vance. ¿Le habló a usted de algo? No pasó más de lo que le he contado. Sir James llegó cuando él estaba aquí. Marjorie oyó la exclamación de Mr. Vance. ¿Se encontraron en la oficina? ¿Qué pasó?, preguntó la voz angustiada del abogado. Únicamente que Sir James pareció alterarse mucho y se fue inmediatamente. Hubo una larga pausa y Marjorie creyó que Vance había colgado el auricular. De pronto oyó su voz. Salgo en el tren de las 11:45. Estaré en la oficina antes de la 1. Coma usted temprano. ¿Ha visto usted los periódicos? No, repuso ella sorprendida. Era una pregunta que él no solía hacerle. ¿Qué ha pasado? Pues que Sir James Tynewood se ha casado con Alma Trevison, la actriz, exclamó con voz sombría el abogado. Va a haber mucho jaleo en la familia Tynewood. Aquel día fue de sorpresas para la joven. Durante la mañana llegó otro desconocido a la oficina, un hombre grueso y amable, indudablemente de origen judío. Era costumbre de la casa hacer que el primer empleado se las entendiese con los clientes nuevos, pero aquel día el empleado estaba de vacaciones y la joven tuvo que recibir al visitante. ¿Es usted la secretaria particular de Mr. Vance? ¿Sería posible verle hoy? Ella negó con la cabeza. Mr. Vance vendrá a la ciudad a atender un asunto muy importante y no creo que se ocupe de nada más. ¿Puedo hacer algo por usted? El hombre dejó cuidadosamente su sombrero sobre la mesa, sacó una gran cartera y extrajo de ella un documento. Bueno, esto no tiene por qué quedar en secreto, señorita, dijo. Tengo que ver a Mr. Vance antes del lunes y, si no puede ser, decirle que Mr. Hawkes, de la casa Hawkes y Ferguson, financieros, le han llamado con motivo de las deudas de Sir James Tynewood. ¿Las deudas de Sir James Tynewood?, repitió ella perpleja, y el otro asintió. Este joven me debe 28.000 libras
Y este es un asunto que me preocupa. Él quiere renovar sus pagarés y pedirme algo más de dinero, pero yo he de ver a Mr. Vance antes de seguir adelantando cantidades. Pero Sir James Tynewood es un hombre rico, replicó la joven. Y yo soy muy pobre, afirmó el otro haciendo una mueca. Por eso necesito que me devuelvan algo de lo mío. ¿Ha visto usted ya a Mr. Vance? El visitante negó con la cabeza. No, Sir James me pidió que no me entrevistara con sus abogados. Pero las cosas han ido ya demasiado lejos para mí, señorita. Yo soy un hombre de negocios y, como buen demócrata, no tengo respeto alguno por los títulos nobiliarios. Los únicos títulos que me interesan son los títulos de propiedad. He dejado en paz a la casa Vance y Vance cuanto he podido, pero ahora he de echar mis cuentas. Comprenda usted, señorita, añadió confidencialmente, yo me dedico a prestar dinero y conozco los asuntos de todos mis colegas. Sé que Sir James ha pedido prestado bastante a la casa Crewe y Jacobsen, a la Benson Limitada y a media docena más. Debe en todas partes. A la agencia de automóviles de Bond Street cerca de 3000 libras por un coche que le regaló a Alma Trevison. Cuando vi esta mañana en los periódicos la noticia de su boda me dije, bien, nosotros también vamos a hacer nuestros arreglillos. Sonrió y añadió bajando la voz, mire usted, señorita, yo soy un hombre de negocios y usted una mujer de negocios. Temo por mi dinero y si dice usted a Vance algo para que mi deuda se arregle la primera, tendrá usted una bonita comisión. No tengo por costumbre aceptar comisiones, replicó la joven fríamente, y mi posición tampoco me lo permite. No soy más que la secretaria de Mr. Vance, y no sé si a él le agradaría saber lo que me ha confiado usted. Con esto terminó la entrevista y toda relación entre Marjorie Stedman y la casa Hawkes y Ferguson. Cuando Vance llegó, ella le puso en antecedentes de toda la conversación, y el abogado se puso muy serio. Prestamistas, dijo con calma. Ya sospechaba yo algo de eso. Telegrafíe a Mr. Herman para que venga a la oficina. Mr. Herman era su agente. No quiero molestarla con este asunto. Herman se encargará de averiguar cuánto debe ese loco. Pero, Mr. Vance, ¿no es Sir James muy rico? Mucho, repuso secamente Vance. Aquella tarde, aunque era sábado, hubo muchas idas y venidas en la oficina. Llegó Mr. Herman y volvió a marcharse en taxi para hablar con los acreedores de Sir James, o al menos con aquellos a quienes se pudieran encontrar en un período tan intempestivo de la semana. Capítulo 4. Lo que sucedió en Tynewood Chase. Ante la sugerencia de Vance, la joven se quedó hasta bastante tarde en la oficina. No tenía nada que hacer, pero Marjorie supuso que más pronto o más tarde harían falta sus servicios, y en esto no se equivocó. A las 5 de la tarde sonó el timbre, y la joven entró en el despacho de Mr. Vance. El abogado estaba cerrando un gran sobre donde se guardaba indudablemente todo lo que había estado escribiendo por la tarde. Selló el sobre y mojó la pluma en el tintero para poner la dirección. Se detuvo, vacilante. Dijo, esto sí que es fuerte. Luego escribió un nombre. Sir James Tynewood, Bart. Leyó ella por encima del hombro de Vance, y una sensación de desaliento la invadió, porque comprendió que tenía que llevar aquella carta, y aún no había olvidado la aventura de la noche anterior. Con gran sorpresa suya, Vance tomó de la escribanía un sobre aún mayor y guardó dentro de él el primero. Esta vez escribió un nombre desconocido para la joven. Doctor Forham, Tynewood Chase, Tynewood. El abogado se sumió por un instante en profunda meditación y luego alzó los ojos sonriendo. Miss Stedman, dijo, necesito que haga usted una excursión. ¿Conoce usted Tynewood? Ella asintió. Está en Droghshire, explicó él. Puede usted tomar en Paddington un tren que sale a las 5:45.
y estar allí antes de las 8. La estación más cercana se halla a 3 millas de Tynewood Chase, pero yo enviaré un telegrama al hostal del León Rojo para que manden un coche. Supongo que este moderno establecimiento tendrá ahora automóviles de alquiler, añadió sonriendo. De todos modos, no les será difícil llegar a Chase y estar de vuelta a las 11. Un tren sale de Junction a las 9. Tiene usted que dejar este sobre en manos del doctor Forham. Marjorie asintió. Quiero decirle otra cosa, Miss Stedman, añadió Vance con cierta vacilación. En el tiempo que lleva usted siendo mi secretaria, ha conocido asuntos muy importantes. Y sé que a usted se le pueden confiar, pero el secreto de Sir James Tynewood es más importante que ningún otro. Lo único que espero es que usted no haga ningún descubrimiento sin saberlo yo. Si no fuera así, le ruego que todo lo que vea y oiga esta noche, como todo lo que ha visto y oído ya, sea considerado por usted como algo inviolable y sagrado. Desde luego, Mr. Vance, dijo ella. Pero... ¿pero qué? Se apresuró a preguntar el abogado. Oh, no tiene nada que ver con este asunto, replicó la joven. Quisiera saber si podría enviar un recado a mamá, diciéndole que no volveré hasta muy tarde. Me esperaba a las 2. Enviaré a un muchacho, pero ¿por qué no telegrafiar? Marjorie se echó a reír. Un telegrama siempre asusta a mamá, dijo. No añadió que el carácter de su madre era tan exaltado que ella esperaba que ocurriera un milagro cada vez que llamaban a la puerta, y se disgustaba mucho cuando la realidad no correspondía a sus esperanzas. El viaje a Dilmot Junction parecía inacabable, aunque Marjorie se había provisto de libros y periódicos. Cuando llegó al final, la joven saltó alegre al andén de la estación, empapado por el agua de la lluvia. Indudablemente, Mr. Vance había telegrafiado porque allí estaba aguardándola un viejo y estrepitoso automóvil. Afortunadamente, era un coche cerrado, porque llovía copiosamente. Mientras el anticuado vehículo cruzaba renqueando las calles oscuras, la joven pensó que dentro de un mes iría a vivir a pocas millas de aquel sitio. A pesar de la poca aptitud del auto para subir cuestas y de la alarmante velocidad con que las bajaba, iban a buena marcha y por fin desembocaron en la calle principal del pueblo. Marjorie vio las ventanas azotadas por el agua, se fijó en una docena de tiendas y luego el coche volvió a sumirse de nuevo en la oscuridad. Esto debe de ser Tynewood, pensó, y no se equivocaba. De repente el coche se detuvo y bajando el cristal de la ventanilla, la joven vio una verja alta de hierro, a la que, después de varios furiosos bocinazos, se acercó una oscura silueta completamente envuelta en un impermeable. —¿Qué pasa? —gritó. —No puedo dejarla pasar a usted a la finca. Marjorie se asomó por la ventanilla. —Vengo de parte de Mr. Vance, el abogado, y traigo una carta importante para el doctor Forham —dijo. Sin más conversación se abrió la verja. El automóvil se internó por una larga avenida bordeada de altos árboles y se detuvo de nuevo. La joven miró afuera. El edificio estaba envuelto en oscuridad y se veía algo de luz por el montante semicircular colocado encima de la puerta. Marjorie salió del coche, diciéndole al chófer que esperara, y tuvo que valerse de una de las luces del vehículo para dar con la campanilla. El sonido de ésta le llegó débilmente, pero transcurrió un largo rato antes de que nadie fuese a abrir. Por fin oyó pasos rápidos sobre el suelo de piedra del vestíbulo. Hubo un chirrido de cadenas, un crujido de la puerta y se abrió una rendija. La joven no conocía al hombre que apareció frente a ella. —¿Qué pasa? —preguntó bruscamente. —Vengo de parte de Mr. Vance —dijo Marjorie Stedman—. Traigo una carta importante para el doctor Forham. —Soy yo —repuso el otro—. Haga el favor de pasar. La puerta se cerró tras la joven y el doctor tomó la carta. —Siéntese un momento, tenga la bondad —dijo. Ella se acomodó en una de las grandes sillas de roble que había en el otro extremo del vestíbulo.
Es para Sir James, dijo él cuando hubo abierto el primer sobre. Un momento. Iba a salir cuando de pronto se volvió. ¿No le importará a usted esperar aquí? No es un sitio muy agradable, pero por ahora siento no poder proporcionarle nada mejor. Espero que haya usted cenado, porque aquí no nos es posible darle nada. No hay ningún criado en la casa. Marjorie no había cenado y comenzaba a sentir hambre, pero movió la cabeza sonriendo. No importa, no tengo apetito, dijo. ¿No se marchará usted de aquí? Volvió a preguntar el otro. Claro que no, repuso la joven algo enfadada. ¿Cómo voy a ir ahora a Junction? Tengo un coche fuera. Espere un momento, dijo el doctor Forham, y apresuradamente salió del vestíbulo para entrar en una habitación que daba a él. Cerró la puerta tras de sí, pero por lo visto no funcionaba el pestillo. Desde donde estaba sentada, Marjorie pudo ver cómo la puerta se abría lentamente, y hasta ella llegó con claridad un rumor de voces. «Estoy arruinado», dijo una voz amargamente, y la joven adivinó que era Sir James quien hablaba. «Dios mío, qué loco he sido, qué loco». «Aún puedes enmendarte», replicó otra voz que le pareció conocida a Marjorie. «Te he dado una ocasión de hacerlo, y serás idiota si no la aprovechas». «Pero si no puedo», gimió la voz de Sir James. «¿Crees que voy a volver a Londres a enfrentarme con toda esa gente? ¿Crees que puedo decirles...?» Hubo una interrupción, indudablemente del doctor. Marjorie oyó cómo rompían el sobre que ella había llevado. Tras una pausa, rota tan solo por el ruido de las hojas de papel, se oyó una voz. «¡Imbécil! ¡Imbécil!». Nadie contestó durante un segundo. «¿Qué pasa?», preguntó Sir James en voz baja, y hubo otra pausa. Marjorie adivinó que la carta había sido entregada al otro, porque no se oyó ni una palabra durante 2 minutos. Entonces sonó de nuevo la voz severa. «Tendré que ajustarte las cuentas». Se oyó el estampido ensordecedor de un disparo, y la joven se puso en pie blanca como el papel. Un silencio, y luego la voz dijo: «Dios mío, le he matado». Marjorie corrió a la puerta y la abrió. Sir James Tynewood yacía en el suelo en medio de un charco de sangre, y había un hombre inclinado sobre él con un revólver en la mano. Al oír que se abría la puerta, él se levantó. Era Pretoria Smith. Capítulo 5. El misterio. Un segundo después, el doctor Forham sacó a la joven de la habitación medio a rastras. «Tiene un coche fuera, ¿no?», dijo. «Sí, pero ¿qué pasa?», balbució ella. Él, sin contestar, abrió la puerta de la calle, salió con la joven en medio de la noche tempestuosa y cerró el portal tras de sí. Le dio al chófer unas señas que Marjorie no pudo oír. «Entre», dijo impaciente. «¿Qué ha pasado?», repitió ella. «¿Va usted a buscar a la policía?». El doctor tampoco contestó a aquello. Cruzaron de nuevo el pueblo y sólo cuando hubieron llegado al final habló él. «Señorita», dijo, «vuelva usted al despacho de Mr. Vance y hasta que no le vea, no hable de esto con ningún alma viviente. ¿Me comprende?». La joven estaba aterrada y sus labios temblaron cuando repuso: «No». «Yo llamaré a Mr. Vance por teléfono. Estará en su oficina, según decía la carta». «¿Ha muerto Sir James?». «Espero que no», replicó lacónicamente el doctor, y con estas palabras se marchó. Marjorie se sorprendió al ver a Mr. Vance esperando en el andén cuando llegó el tren a Paddington. Como había ido sumida en sus pensamientos, el viaje se le había hecho cortísimo, y hasta que no llegó a Londres no se dio cuenta del hambre que la aquejaba. «¿Me ha dicho el doctor que no ha cenado usted?», exclamó Vance. «La llevaré a cenar y luego hablaremos». «¿Ha hablado usted con el doctor Forham?». Él asintió. «Es que Sir James...». «Mire, no hablemos hasta que no se haya alimentado», repuso Vance en tono de buen humor que estaba muy lejos de sentir. «La llevaré a mi casa, en Grosvenor Place».
Hasta que la joven no hubo terminado de cenar y de beber medio vaso de oporto, no habló Vance de Sir James ni de la tragedia que había ocurrido. En primer lugar, he de tranquilizarla. Sir James no ha muerto. Gracias a Dios, exclamó la joven, lanzando un suspiro de alivio. Temía. No fue más que una herida superficial, y ya ha recobrado el conocimiento. En realidad, añadió el abogado de modo significativo, está lo bastante bien para poder marcharse al extranjero mañana. La joven le miró. ¿Que Sir James se va al extranjero? Vance asintió. ¿Y su mujer con él? No, repuso Vance. Pues no comprendo. Hay muchas cosas en este asunto que no podrá usted comprender por ahora, dijo Vance. Pero debe creerme, mañana por la tarde él se marcha en el vapor correo Carisbrooke Castle. La joven movió la cabeza. Temo no tener mucha capacidad para resolver misterios, dijo, y luego preguntó: ¿Dónde está Mr. Smith de Pretoria? ¿Se marcha también? El abogado se quitó el cigarro de la boca y miró a Marjorie. Mr. Smith, de Pretoria, acompaña a Sir James, repuso con calma, y ahora voy a mandarla a usted a su casa en mi automóvil. Si Marjorie Stedman había estado poco comunicativa por la mañana, por la noche parecía una esfinge, y Mrs. Stedman, con mucha curiosidad por saber por qué su hija había estado fuera hasta tan tarde, tuvo que abandonar sus pesquisas exasperada. El misterio del suceso de Tynewood Chase aún se hizo más oscuro para la joven. Fue a la oficina el lunes, como de costumbre, y notó que Mr. Vance parecía haber olvidado todo lo ocurrido el sábado. Después de la parte que había representado en el extraño drama de Tynewood, Marjorie encontró la rutina de su empleo aún más monótona y aburrida. No vio mucho al abogado. Este tenía un timbre en su mesa y la llamaba cuando tenía necesidad de ella. Debido a la naturaleza de las ocupaciones, Mr. Vance no quería ser interrumpido y cualquier pregunta que se le quisiera hacer o cualquier asunto que hubiera que arreglar tenía que ser precedido de una llamada telefónica para saber si estaba libre. Pero Vance tenía la costumbre de tocar el timbre distraídamente aun cuando no necesitara a la joven. Casi todos los días oprimía el botón, y cuando acudía Marjorie veía que no había habido intención de llamarla. La tarde del lunes, cuando ella se preparaba para marcharse, sonó el timbre. La joven tomó lápiz y papel y abrió la puerta que comunicaba con el despacho de Vance. Al otro lado de la mesa estaba sentado un hombre, en quien reconoció inmediatamente al doctor Forham, y se detuvo bruscamente, comprendiendo que el timbre lo había tocado el abogado en uno de sus momentos de descuido. Ni Forham ni Vance la vieron, porque estaban distraídos en la conversación que mantenían, y cuando Marjorie se marchaba dijo el abogado: «De modo que ha muerto. Pobre muchacho, pobre muchacho». «Desde luego», afirmó Forham. «Creí haberle dicho por teléfono que no había esperanza alguna de curación». La joven volvió rápidamente a su despacho, cerró suavemente la puerta y se detuvo, con la mano apoyada en el pomo. Muerto. Sir James Tynewood había muerto. ¿Por qué había mentido el abogado? ¿Y qué mano había quitado la vida al esposo de Alma Trevison? Capítulo 6. En África del Sur. Hubo una discusión al lado del manantial situado en el límite del desierto de Kalahari, entre Wilhelm el Fengu y Jan el pastor mestizo, referente a un tal Salomón Stedman, que yacía moribundo, con los labios azulados, a unos pasos del agua que podía salvarle. La discusión se mantenía en ese dialecto holandés, hablado por cocineras y campesinos. «Creo que el Baaz morirá al anochecer», dijo Wilhelm, «y entonces llevaremos sus cosas al magistrado de Brickloff y nos quedaremos con su dinero. Nos apoderaremos de la mina que ha encontrado y seremos ricos. Luego yo me iré a Tsimo y compraré aguardiente y mujeres». «Eres idiota», replicó el calculador Jan.
porque aquí no se permite a los indígenas poseer minas. Le dejaremos que muera y nos llevaremos su dinero. Todo esto lo oyó Salomón Stedman, con los ojos brillantes fijos en sus desleales criados. «No soy idiota», dijo el Fengu, «y te advierto que soy cristiano y sé escribir mi nombre. Conozco a un blanco pobre de Mafeking, que hará la solicitud por mí. Vive con una mujer de Matabele, a quien yo conozco». En esta discusión intervino Pretoria Smith. Sabía la situación del manantial porque había hecho expediciones antes por aquella zona. Llevaba barba de una semana y desde hacía 6 meses estaba cansado de la vida. La arena del desierto se le había introducido en la garganta y acarreaba un paquete pesado, pero no tanto como su corazón, porque continuamente soñaba con aquel muchacho, muerto y tendido a sus pies en el amplio vestíbulo de Tynewood Chase. En el cinturón, en una funda de 2 pulgadas, guardaba un arma mortífera, cuyo cañón brillaba. Se quedó durante un momento mirando al grupo y luego se fijó en el moribundo. —¿Dejáis al Baas ahí tendido mientras se muere de sed? —preguntó. La voz ronca se debía al paseo de 10 millas a través de una tierra en la que solo hay sal y arbustos de paja y bifte. Jan era mestizo y por tanto cobarde. Wilhelm había nacido entre los Fengu y tenía el alma de esclavo. Ambos previeron que iban a ocurrir cosas desagradables y trataron de evitarlas. —Baas —dijo Wilhelm—, este hombre ha encontrado una mina de oro que se puede extraer con un cuchillo. Si muere, podemos. El revólver salió entonces y, lanzando un grito a coro, ambos levantaron a Salomón Stedman y le colocaron al lado del agua, dándole la vuelta para que llegara hasta sus labios resecos el líquido. Pasaron 2 horas antes de que Salomón recobrara su energía y pudiera hablar. Y entonces empleó los primeros minutos en maldecir a todos los mestizos, kafirs y otros aborígenes de África del Sur. Pretoria Smith, que había encendido fuego y estaba preparando algo de comida, rió suavemente. —Si no hubiera sido por ti, chico —dijo el viejo—, estaría ahora muerto y la mina Stedman habría sido explotada por otro buscador. Tú no lo eres, ¿verdad? —añadió con desconfianza. Todos somos buscadores de algo —respondió Pretoria Smith—. Si se refiere usted al oro, puede estar tranquilo, no lo soy. El anciano le miró fijamente. No eres buscador, eres un caballero, pero tampoco un novato por aquí, juraría. —Es cierto —replicó el otro, abriendo una lata de verduras y vaciando el contenido en el bote que le servía de plato. Llevo cazando y andando por este país desde que tenía 17 años. Realmente, desde que salí de Eton. Pretoria Smith no solía estar nunca tan comunicativo, pero el viejo sabía el modo de que se le hicieran confidencias. Estuve en el África occidental y oriental alemana durante la guerra, prosiguió Smith. No he pasado, desde que era niño, más de 6 meses fuera de aquí de una vez. —¿A dónde vas ahora? —preguntó el otro. Pretoria Smith se encogió de hombros. —A cualquier sitio, con tal de que signifique un cambio —dijo vagamente. El viejo estuvo muy pensativo durante toda la comida y se sentó junto al fuego, fumando su pipa y mirando las llamas. De repente arrojó al suelo las cenizas y dijo: —¿Quieres hacer fortuna? Pretoria Smith, que estaba sumido en sus pensamientos, le miró fijamente. —¿Qué dice usted? —preguntó. —Sencillamente —replicó el otro con calma—, que he encontrado la mina de Kalahari. —Ya —respondió Pretoria Smith—, para mí esa es una de las leyendas de África. La gente dice que hay una mina en el desierto de Kalahari y no se ha encontrado jamás. —Yo he dado con ella —repuso Salomón Stedman triunfalmente—. ¿Qué dices a eso? —¿A qué? Vente conmigo. Necesito un hombre joven y te debo algo por lo que has hecho hoy. No sea usted tonto.
replicó Pretoria Smith amablemente. ¿Quién no hubiera dado agua a un hombre que se moría de sed? No necesito alabanzas por eso, ni quiero dinero. Tengo bastante para lo que necesito. Salomón Stedman le miró. «Eres el primer hombre que he encontrado que no busca dinero», afirmó sonriendo. «Bien, esta mina no va a ser tan fácil de explotar, si no, no te ofrecería una parte. Hay que demostrar su existencia y hacer los primeros trabajos, lo que representa un año de tarea. Luego necesitaré alguna cantidad para sacarla adelante, y eso también representa tiempo». Pretoria Smith se frotó la mejilla sin afeitar. «El trabajo me atrae más que la riqueza», dijo, y Salomón entendió esto como una aceptación de su oferta. Habló luego el viejo de su vida y de sus esfuerzos, aunque Pretoria Smith no había dado ninguna noticia referente a sí mismo. «Mira», dijo Salomón, «si consigo explotar esta mina no tengo a nadie a quien dejársela. Hay una muchacha en Inglaterra, hija de mi hermano. Un poco alocado era el tal Fred, que es el único pariente que me queda en el mundo. Se llama Minnie. No, Margaret tampoco». Se metió la mano en el bolsillo, sacó un paquete de cartas y se fijó en una. «Marjorie, eso es», añadió poniéndose unos lentes. «Muy buena chica. Me escribe desde que era niña». «¿De veras?», dijo cortésmente Pretoria Smith. No le interesaban los parientes de Salomón y le parecía más divertido fijarse en la absurda figura de aquel hombre con su rudo atavío y sus lentes. «Es una señorita muy educada», afirmó Salomón Stedman. «Mi hermano Fred también era muy distinguido, aunque nunca reunió lo bastante para salir de pobre, y gastaba el 10% más de lo que ganaba. ¿Has oído hablar alguna vez en Inglaterra de los Stedman?» «No recuerdo», replicó Pretoria Smith. «Claro que yo en Inglaterra conozco a poca gente, así como también poca gente me conoce a mí». «Yo he estado manteniendo a su madre durante años», exclamó el viejo complacido. «Solo unas libras al mes para ayudarlas, ya comprenderás. Últimamente les pude enviar más, y si esto de la mina prospera...». Movió la cabeza ante lo magnífico del negocio. Salomón Stedman no había exagerado las dificultades de la empresa. Durante 6 meses, bajo un sol abrasador, los 2 hombres trabajaron abriendo fosos en la arena, examinando el cuarzo que a menudo había de ser transportado 20 millas más allá, para que lo lavaran. En aquellos meses, Pretoria Smith consiguió olvidar varias cosas desagradables. La mina fue reclamada. Llegaron peritos de Johannesburgo, altos cargos de El Cabo. Se solicitaron y pagaron licencias y 12 meses después del encuentro de ambos hombres, el primer molino funcionaba estruendosamente, en el mismo lugar en que Salomón Stedman había recobrado el conocimiento. Durante aquel tiempo, la amistad entre aquellos hombres había aumentado, y aunque Salomón, que se enorgullecía de su habilidad en descubrir cosas, no había conseguido saber nada de su socio, el mutismo de Pretoria Smith más bien apretaba que aflojaba el vínculo entre ellos. Por fin, la primera trituradora se multiplicó y la pequeña aldea de Stedmanville surgió. Una enorme central hidráulica y la instalación de energía eléctrica habían recabado toda la atención de Pretoria Smith y comenzó a sentirse tan orgulloso como el viejo de aquella gran obra. Habían pasado 2 años cuando el viejo se detuvo con su socio al lado de un pozo. «¿Te acuerdas de aquella cuñada mía?», dijo. Había llegado a esa edad en que se repiten 1 y 1000 veces las mismas cosas, y no era probable que Pretoria Smith hubiese olvidado a aquella señora a quien Salomón siempre describía como una mujer inútil. «Bueno, pues parece que nos va a mandar aquí a un sobrino». «Vaya», exclamó Pretoria Smith. «¿Y desde dónde lo manda?». «Desde Inglaterra, por supuesto», contestó Salomón. «Llegará aquí la semana que viene. Según mi cuñada, hay ciertas relaciones entre este chico y Marjorie».
sugirió Pretoria Smith. ¡Qué olvidadizo eres! ¿De veras? Bueno, el caso es que este hombre y mi sobrina se han enamorado. Salomón, qué hombre más vulgar eres. ¿Y por qué no se iban a enamorar? Es cosa propia de jóvenes. Nosotros, los viejos, no los comprendemos. —¡Viejos! —exclamó Salomón. —¿Qué? Si tú eres un niño. Se llama —añadió consultando la carta— Lance Kellman. Muy bonito nombre —afirmó Smith, dando un golpecito en el hombro de su amigo. —¿Qué quieres, que vaya a buscar a ese caballero en el Ford de la empresa o prefieres que venga andando? Salomón, por lo visto, había pensado que su socio fuera a Kimberley a recoger al recién llegado, pero Pretoria Smith se opuso y no se arrepintió cuando Mr. Lance Kellman se apeó, en unión de media docena de grandes baúles, del correo de Bulawayo una mañana de primavera. El viajero se quedó mirando desconsolado el aburrido paisaje. Era un joven muy bien vestido, con el traje que él juzgaba adecuado para ir a una tierra salvaje. Sus pantalones mostraban una factura magnífica. Llevaba una camisa de seda blanca impecable y una americana ajustada a la cintura. La única persona que había en el andén cuando llegó era Pretoria Smith, quien se fijó sorprendido en la abundancia de equipaje. Lance Kellman se dio cuenta de su presencia y le llamó. —Oiga —dijo en voz alta—, ¿cómo puedo ir a la mina de Mr. Salomón Stedman? Soy su sobrino. —Puede usted ir allá en mi humilde automóvil —repuso Pretoria Smith—, y mandaré un vagón de ganado para su equipaje. —Ah, ¿ha venido usted a buscarme? —dijo Mr. Lance Kellman con aire protector. —Bien, pues dígale a esos hombres lo que tienen que hacer con los baúles. —Hasta que venga ese vagón. Claro que algo tendré que llevar conmigo. —Para el neceser habrá sitio —dijo irónicamente Pretoria Smith, mientras tomaba una maleta muy brillante y se dirigía al automóvil. Esta noche tendrá usted todo lo demás. El recién llegado miró a Smith con desconfianza. —Soy el sobrino de Mr. Salomón —repitió con énfasis. —Ya lo dijo usted antes —replicó fríamente Pretoria Smith—. ¿Quiere eso decir que es mejor que vaya usted también en el vagón de ganado? —No sea insolente, amigo —exclamó Lance Kellman, y Smith sonrió. El viaje a la mina transcurrió en un digno silencio, al menos por lo que tocaba a Lance Kellman. Ni siquiera cuando le fue presentado Pretoria Smith como socio del viejo cambió de actitud. —Bien, ¿y qué opinas de mi sobrino? —preguntó Salomón cuando el joven se hubo retirado a la celda de hierro galvanizado que iba a ser su cuarto mientras estuviera allí. —Tiene muy buena pinta —replicó con cautela Pretoria Smith—. ¿De modo que este es el prometido de tu sobrina? —Bueno, no sé si están realmente prometidos —repuso Salomón vacilante—. ¿A ti te agrada? Después de un ataque de paperas es la cosa más divertida que he conocido —contestó Pretoria Smith. Capítulo 7. El plan de Salomón. De la estancia de 3 meses de Mr. Kellman no es necesario hablar con detalle. Continuamente estaba aludiendo a la superioridad de la metrópoli, a sus maravillas y a las ventajas que poseía sobre aquel agujero de salvajes, mientras los otros 2 hombres le escuchaban en silencio grave. —Tengo que ir a Inglaterra uno de estos días —dijo Pretoria Smith—. Debe de ser un sitio muy interesante. —Claro que al principio se perdería usted en Londres —afirmó Lance Kellman con su aire protector—. Pero si va usted allí, pídame que le guíe. —¿Lo conoce usted también? —preguntó Pretoria Smith con voz sorprendida, y Mr. Kellman se quedó bastante perplejo. Hablaba de Marjorie con tal tono tranquilo de propietario que Pretoria Smith sintió deseos de tomarle por el cuello y pegarle. La llamaba Marge y mi chica, de un modo que hubiera puesto a la propia Marjorie Stedman los pelos de punta. Un mes después de su llegada, reveló el objeto de su visita.
Había creído que su parentesco con el viejo Salomón le daba derecho a compartir su prosperidad, pero la sugerencia cayó en un silencio aterrador. Él estaba dispuesto a ser empleado de la compañía, bien pagado y preferentemente con el encargo de representar sus intereses en Londres. El viejo Salomón no fue de la misma opinión, y después, para colmar lo molesto de su visita, el joven contrajo sarampión, durante el cual sólo pudo ser alimentado con frutas y hubo que estar pendiente de él. Pretoria Smith le cuidó y, a falta de cosa mejor, le proporcionaba plátanos maduros. «Gracias a Dios que se ha ido», dijo Salomón Stedman, cuando Pretoria paró el automóvil ante la puerta de la oficina tras haberse llevado al huésped. Smith rió largamente, pero para Salomón aquello no fue un asunto divertido, porque se le había planteado un nuevo problema y durante algunos meses estuvo silencioso y preocupado. Un día muy frío de mayo, que es invierno por aquellas latitudes, el viejo Salomón estaba sentado en su despacho, de cuyas paredes pendían planos azules y mapas topográficos. Tenía el ceño más fruncido que de costumbre y se pellizcaba la mejilla. La causa de la perplejidad en que se veía sumido era la carta que leía. La dejó y se rascó la cabeza. En aquel momento entró en el despacho Pretoria Smith. El único signo de prosperidad era un alfiler de oro que sujetaba su pañuelo. «Hola, Smith, entra». «Ya he entrado», dijo el otro lacónicamente, y el viejo lanzó un gruñido. «Bueno, pues quédate, idiota. He recibido una carta de mi sobrina». «Se me hace un poco difícil creer que aún tengas parientes respetables», dijo Pretoria Smith. «Es hija de mi hermano menor, que murió hace unos años, una suerte para él», añadió el viejo filosóficamente. «Y Margaret, Minnie, Maggie... Bueno, ¿cómo se llama?». Entregó la carta a su socio, y Pretoria Smith repuso sin mirarla: «Marjorie», y le devolvió la carta. «Eso, Marjorie, me escribe desde que era niña. Marjorie, sí, no podía ser otra que Marjorie». «Bien, ¿y qué?», preguntó con paciencia Pretoria Smith. «Es mi única pariente en este mundo». El viejo Salomón se rascó una mejilla y abrió la boca para ayudarse. «¿Te acuerdas de aquel chico elegante que llegó aquí el año pasado con pretensiones de descubrir una mina de oro?» Pretoria asintió. Aún no había tenido tiempo de olvidarse del joven en cuestión. Su arrogancia, su aire de superioridad, su infantilismo habían quedado impresos en la mente de Smith. Después de una epidemia que había matado 10 bueyes en una semana, era lo más interesante. «Bien, ¿qué le pasa al elegante Lance?», preguntó Pretoria Smith. «Para ser un hombre de tus años, me parece que hablas demasiado». «Se trata de él», afirmó Salomón. Pretoria Smith se echó a reír y tiró la ceniza de su pipa. «¿Pero qué le pasa?». «Ya sabes que ella le quiere», dijo el viejo Salomón. «Me he enterado, no por lo que ella dice, sino porque su madre me ha escrito. Yo les mando 4.000 libras al año, Smith. En la última carta de Maud se habla de él, un chico muy valiente, peligros, terrible viaje a través del desierto y cosas por el estilo. Él llegó en el tren de lujo de Bulawayo y tomó té con fresas. Le traje de la estación en la nueva limusina. Confieso», añadió Pretoria Smith, «que no le ayudé a acostarse, pero de todos modos ya debe de estar otra vez en su casa». Salomón había tenido una idea maravillosa. Pretoria Smith conoció los síntomas. «Pretoria», dijo de repente, «tú y yo hemos sido buenos compañeros. Jamás olvidé lo que hiciste por mí aquel día en el manantial». «Tonterías», repuso el otro. «Si no lo hubiese hecho, hubiera sido un criminal». «Hemos sido buenos compañeros», siguió Salomón. Y Pretoria Smith comprendió que aquello era la base de todo lo que vendría después. «Tú y yo somos ricos, Pretoria. A mí aún me queda un invierno, lo más 2. Si ese doctor de Kimberley no era un embustero.
y no debía de serlo después de todo el dinero que me costó traerlo aquí. He estado pensando en lo que sucederá con mi dinero cuando yo haya muerto. Viejo loco, repuso el otro, cogiéndole cariñosamente por un hombro. Debías pensar en lo que te sucederá a ti cuando te mueras. De mí no hay que preocuparse. No, se trata del dinero. Puedo dejártelo a ti o al hospital de Kimberley, pero no pienso hacerlo. Tú tienes cerca de 1 millón de libras. Y ahora llega lo más importante. ¿Te has casado? Nunca había hecho esta pregunta a su socio y se estremeció al ver fruncir el ceño a Pretoria. No, repuso éste. Nunca me han interesado gran cosa las mujeres. Llevo mucho tiempo queriendo decirte que mi nombre no es Smith. Es tan raro que pensé que podría serlo, repuso Salomón. Supongo que habrás vivido en Pretoria algún tiempo. El otro asintió. ¿Pero cuál es tu idea? Preguntó. Stedman masticó un terrón de azúcar que había cogido y miró hacia la ventana. Ve a Inglaterra y cásate con Marjorie, dijo. Hubo un silencio sepulcral en el despacho. Pedazo de bruto, exclamó Pretoria sorprendido. ¿Y qué hago con Lance? ¿Lo mato? Lance. Había tal desprecio en la voz de Salomón que Pretoria sonrió. Aún queda otro punto, dijo Pretoria, a quien no disgustaba tratar aquel asunto, por su originalidad y seducción. ¿Y Marjorie? Stedman se detuvo antes de contestar. Marjorie accederá, repuso. Hará lo que sea por darme gusto. Voy a escribirle. Pretoria Smith se había sentado en un taburete y miraba seriamente al viejo. Creí que ibas a decir que ella lo haría por mi físico, mi juventud y otras cualidades atractivas. Tú no tienes mala facha, protestó el otro. Soy demasiado viejo para llamarte tío, repuso Pretoria Smith decidido. No, tienes más de 30 años. No muchos más. No des la lata, Pretoria. Yo quiero que sea así y basta. Se me ha metido en la cabeza que para esto es para lo que yo he hecho mi dinero. Si no ocurrieran las cosas así, me iría de este mundo con la impresión de que las dejaba a medio hacer. Pero, Salomón, replicó el otro, ¿hablas en serio? La muchacha se echaría a reír si te oyese. A mí me importa un comino casarme o no. Le daría a ella la granja y los bosques de más allá, y no la molestaría jamás. No es esa mi idea. Salomón volvió los ojos hacia su socio. Quiero que perpetúes mi raza. Y nada más. Tienes que tener hijos. Salomón, estás poniéndote algo pesado. Hablemos ahora del pozo número 3 que se ha hundido, como yo te decía. Que se vaya a paseo el pozo número 3 y el 1 y el 2 y el 5 y el 6, añadió Salomón para ser imparcial. ¿Quieres ir a Inglaterra para hablar con Marjorie y hacerle esa pregunta? Si ella dice que no, tú has cumplido, Smith. No puedo dejar que se case con ese chico tan idiota. Pretoria llenó de nuevo la pipa, la encendió y durante algún tiempo se acarició el fino pelo de su barba rubia. Está bien, dijo resignado, pero hubiera preferido que se te hubiese ocurrido construir un orfanato. La salvarás de las manos de Lance, dijo Salomón. Se me olvidaba esto. Casi vale la pena hacer el viaje, contestó Pretoria. Y además, quizás salve a Lance de las manos de ella. Que es mi sobrina, exclamó Salomón. Por eso lo digo, afirmó el otro. Y a propósito, ya iba a salir de la oficina. ¿Dónde vive tu incomparable sobrina? En Tynewood. Madre de Dios, exclamó Pretoria Smith y se puso pálido. Se sentó en la silla que tenía más cerca y Salomón lo miró inquieto. Me has dado tu palabra, Pretoria, dijo, y el otro asintió. Después de todo, en Tynewood no conocían a Pretoria Smith. Capítulo 8. La orden de matrimonio. Estoy ya viejo, he vivido una vida azarosa y puedo morir en cualquier momento. No quiero que mi dinero, tan duramente conseguido, sea derrochado por un marido cualquiera.
Quiero que te cases y enseguida con mi socio, Pretoria Smith. Quizás le encuentres algo rudo, pero es un hombre honrado. Me costó trabajo convencerle, pero como quiere a su viejo socio, ha accedido. Estará de camino cuando tú leas esta carta. Telegrafíame tu decisión. Si dices que no, Marjorie, entonces la pensión que envío a tu madre se acabará y no querré saber nada más de vosotras. Tu tío que te quiere, Salomón Stedman. Marjorie Stedman volvió a leer la carta y las letras vacilaron ante sus ojos. Tenía los ojos grises y un rostro de delicada dulzura. Sus manos y sus pies eran pequeños, pero no demasiado para aquella figura esbelta, de suaves y armoniosas líneas. Pocas mujeres habría en el mundo más bellas que Marjorie Stedman, quien, desde lo alto de su dorada cabeza hasta los pies, hubiese satisfecho al más exigente de los escultores griegos. La pureza de su piel estaba realzada por unos labios muy rojos, insinuantes y seductores, pero ahora su cutis de marfil se había teñido de rojo por la vergüenza y la indignación que la invadían, y en sus ojos encantadores brillaba el enfado. «¿Cómo se atreve?», exclamó, y su agitación mostraba la emoción que aquella carta le había despertado. Tenía que casarse por obligación. Ella, que se estremecía ante la sola idea del matrimonio y que pensaba en un amor como una criatura divina sin sustancia ni forma. Ella, para quien el matrimonio era un ideal en vez de una posibilidad. Tenía que casarse con Pretoria Smith. Solo entonces, al repetir el nombre, se acordó de él. Pretoria Smith. Durante 3 años y medio, por un esfuerzo de su mente, había apartado de la memoria aquella terrible noche de Tynewood, aunque vivía a poca distancia de la casa familiar de ellos. Aunque por designios curiosos del destino Alma Tynewood les visitaba casi diariamente, ella había logrado con firmeza mantener a Pretoria Smith lejos de sus recuerdos. ¿Sería él mismo? Debía de haber muchos Smith en Pretoria. Quizás fuese algún hombre inculto, salvaje, que el viejo Salomón hubiera recogido en África. Su tío había llevado una vida dura y tenía una fama que al padre de Marjorie no le gustaba discutir. Había matado a gente y en su juventud había sido condenado a trabajos forzados por algún crimen desconocido. Ella nunca le había visto porque el anciano siempre vivió en tierras lejanas, América, Australia, África del Sur, y, sin embargo, cuando cambió su suerte haría 4 años, su primer pensamiento había sido para la hija de su hermano. La había librado del trabajo y las había sacado a su madre y a ella de una casa en los suburbios para comprarles la finca de la familia donde aquella nació. Su madre era feliz y casi había olvidado. El campo la había puesto mejor del corazón. El dinero del viejo Salomón había hecho esto, pensó ella, y su resentimiento se calmó. Volvió a leer la carta. Costó trabajo convencerle, pensó, y lágrimas de humillación subieron a sus ojos. Iba a ser comprada y vendida, comprada con el dinero de Salomón y vendida a su socio y al comprador que hubo de convencerle para que aceptara el trato. Se puso en pie llena de justa indignación. Luego se sintió mal y cubriéndose la cara con las manos lloró en silencio. Aquello era el final de sus sueños de color de rosa. Había que volver al trabajo en la oficina, al metro lleno de gente, a los autobuses, a la niebla y la lluvia, a las mañanas tristes y las noches sin alegría, con unos escasos días de descanso cada año, en una pensión a orillas del mar. ¿Qué dirá mamá?, se preguntó la joven secándose los ojos. Estuvo un rato sentada mirando hacia la casa. Los coloreados macizos de flores, el estanque donde nadaban los patos, ignorantes de que un día próximo la joven que los alimentaba, apoyada en la barandilla de piedra, se marcharía para no volver más. Marjorie se levantó suspirando. No había solución. El capricho del viejo, que las había instalado en aquel paraíso, las arrojaba de él. Mientras cruzaba lentamente el jardín, pensó en su madre. Aquella era la verdadera dificultad. Sufría por aquella mujer a la que tanto amaba y cuyos defectos veía, no obstante, tan claramente.
Entonces se animó. Durante 3 años ellas habían disfrutado de una renta de 4.000 libras al año. Algo debían de haber ahorrado y con eso se suavizaría la caída. «No me casaré con Pretoria Smith», dijo la joven mientras abría uno de los grandes balcones que daban al salón. Debió de hablar en voz alta porque las 2 mujeres que había dentro de la casa volvieron la cabeza antes de que ella entrase. Era demasiado temprano para visitas. Cuando Marjorie vio quién estaba allí, hubiera querido retirarse, pero como era demasiado tarde, se adelantó sonriendo algo forzadamente a la esbelta y graciosa muchacha que se le acercó. «Buenos días, Lady Tynewood». Alma Tynewood jamás había ocultado la antipatía que sentía por Marjorie, pero ahora que tenía una razón especial para aborrecerla, sus labios, en cuyo color intervenía no poco artificio, dibujaron una sonrisa maliciosa. Mrs. Stedman, una mujer de aspecto cansado y débil, pareció algo turbada por la repentina llegada de su hija. «Querida, creí que habías ido a montar a caballo». «Iré esta tarde», dijo la joven. «Lance me aseguró que le habías prometido ir por la mañana». «Mamá, por la mañana tengo muchas cosas que hacer», replicó Marjorie con paciencia. «Iré por la tarde y si Lance está demasiado ocupado me marcharé sola». Mrs. Stedman, lanzando un suspiro de desagrado, calló. «Yo no creía que tendría usted tiempo de montar a caballo», dijo Lady Tynewood con una sonrisa desagradable. «Querida, ¿no tiene usted que preparar el discurso que va a decir mañana?» «No voy a decir ningún discurso», replicó lacónicamente Marjorie, «y estoy segura de que nadie tendrá ganas de oírme. Creo que el comité ha hablado demasiado de este asunto y está exagerando la ayuda que yo le he prestado al hospital provincial. Es verdad que he recogido 50.000 libras, pero fue porque era secretaria de la fundación. Cualquiera hubiese hecho lo mismo». «Nadie es tan fascinante como usted», repuso Lady Tynewood. «Si yo fuese hombre y una muchacha como usted entrase en mi oficina y me pidiese una suscripción, abriría inmediatamente la chequera y le pediría que dijese la cifra que quisiese. Además, me han dicho que usted dio un beso a cambio de 1.000 libras». «Eso es mentira», repuso con firmeza la joven, «y nadie mejor que usted lo sabe». «Marjorie», intervino la madre conciliadora, «querida, es un rumor que ha circulado». «Y que usted inventó», repuso Marjorie, «sabiendo que era una calumnia. Lady Tynewood, conozco algo de usted y de su pasado, y es probable que en su ambiente se compraran y vendieran besos sin que nadie pensara mal de quien los comprara o los vendía». El rostro de Lady Tynewood se tiñó de un rojo oscuro y sus ojos despidieron fuego. Logró recobrar el dominio de su voz, no obstante. «Mi ambiente», repuso, «le sería a usted ciertamente desconocido, aunque confieso que no era tan elegante como aquel en el que usted va a figurar mañana por la noche». La joven se mordió los labios y no dijo nada, fingiendo estar ocupada en la mesa con unos papeles, mientras Mrs. Stedman miraba a uno y otro lado desconsolada. «¿Fue idea suya que la cena de mañana se sirviera en mesas separadas?», preguntó Lady Tynewood, sin poder disimular su creciente rabia. «¿Y que yo no me sentara en la mesa de Su Alteza Real, que la tendrá usted a la derecha, según creo?» «Pudiera ser», dijo Marjorie fríamente, «pero la tranquilizaré diciéndole que no ha sido idea mía, sino de Lord Waltham. Yo no tengo nada que ver con la colocación de los comensales, y el hecho de que haya sido usted excluida de la mesa del príncipe no tiene nada que ver conmigo». «Eso es lo que usted dice», exclamó la otra con intención. «Ya sé que no me creerá, pero no he dicho una sola mentira en mi vida. Le aseguro, Lady Tynewood, que el sentarse en esa mesa le ha sido negado a usted por alguien con más autoridad que yo». «¿Y dónde me colocarán? ¿Entre rústicos de aquí y los señoritos de Billingham?». La joven se encogió de hombros. «Querida», dijo su madre tímidamente, «¿no crees que podrías convencer al comité para que Lady Tynewood se sentara en la mesa del duque? Después de todo, es de aquí y los Tynewood son una de las mejores familias de Droitshire». «¿Qué?»,
dijo Alma Tainwood secamente. ¿No oye que le habla su madre? Ya le contestaré cuando estemos a solas y le daré motivos excelentes por los que debe usted sentarse entre los rústicos de aquí. La otra hizo una mueca. Ah, comprendo, dijo. Se trata de un complot, ¿eh? No que yo sepa, replicó Marjorie, con el rostro encendido y los ojos brillándole peligrosamente. Pero una cosa le digo, Lady Tynewood, que si la hubieran puesto en mi mesa, yo no me habría sentado a su lado. La otra respiró profundamente y, haciendo un gesto a la angustiada Mrs. Stedman, se dirigió a la puerta. Algún día, amiguita, te arrepentirás de haber dicho eso, murmuró entre dientes. Abrió la puerta y se fue, dando un portazo.